¿De qué es? De falla. Cortocircuitos, ¿no? Sí, correcto. Ok. Sí, habíamos visto el ejemplo para el incremento súbito de potencia ante un incremento de potencia representado por un escalón. Y ahora vamos a ver cómo aplicamos esta metodología de las áreas iguales a fallas trifásicas. Como vemos en la figura, este generador que está conectado a una barra infinita, la barra 2, a través de dos líneas paralelas. La línea 1, 2 y la otra línea. Y donde vamos a simular una falla en este punto. Suponga que la potencia de entrada, PM, esta, es constante y que la máquina está funcionando en forma constante, suministrando potencia al sistema con ángulo de potencia delta cero. Entonces el ángulo de potencia es delta cero. Quiere decir que la potencia mecánica está equilibrada con la potencia eléctrica y está entregando esa cantidad de potencia en ese punto. Se produce una falla franca, sin resistencia, trifásica temporal al inicio de una de las líneas cerca de la barra 1, esta que le habíamos señalado acá. Cuando la falla esté en el inicio de la línea, el punto F, esta, no se transmite energía a la barra infinita, porque lógicamente el aporte va a ser para... Como se expresan las resistencias, la potencia eléctrica es igual a 0 en el punto de la falla. Y la curva del ángulo de potencia corresponde al eje horizontal. La máquina acelera con la potencia de entrada total como la potencia de aceleración, aumentando así su velocidad y almacenando su energía cinética adicional y aumentando el ángulo delta cero. Entonces aquí en el momento de falla, como la falla está muy cercana, entonces la potencia eléctrica va a ser 0, porque el voltaje es 0, ahí en el punto de falla, porque la falla es franca. Entonces aquí si la potencia eléctrica es 0, solamente va a haber una potencia mecánica que va a ser una potencia de aceleración. Entonces dice, la máquina acelera con una potencia de entrada total como la potencia de aceleración, aumentando así su velocidad, almacenando su energía cinética adicional y aumentando el ángulo delta. Entonces el ángulo se va a incrementar. Cuando se despeja la falla, se abren los interruptores, se supone que ambas líneas están conectadas. Entonces se despeja y luego se reconecta. La falla es despejada en el punto, en el instante delta 1. Lo que cambia la operación a la curva original. Entonces aquí caemos a 0, tenemos una potencia eléctrica 0 y en este punto se abren las líneas y volvemos a este punto, hacia la curva.
en el punto E. Ahora la potencia neta se está desacelerando, porque tenemos una potencia eléctrica, esta es la potencia eléctrica, que es mayor que la potencia mecánica. Y la energía cinética previamente almacenada en el rotor se reducirá a cero en el punto cero. Entonces, producto de la energía cinética almacenada, todavía aquí por la inercia, va a seguir aumentando hasta que en este punto se va a hacer igual a cero. ¿Cuál va a ser ese punto? Cuando el área sombrada DEFG, esta área, DEFG, mostrada por A2, sea igual al área sombrada ABCD. Ahí está. Mostrada por A1. Dado que la potencia eléctrica es aún mayor que la potencia mecánica, el rotor va a continuar desacelerando. Y la trayectoria va a lo largo de la curva del ángulo de potencia, pasando por los puntos E y por los puntos A. El ángulo del rotor oscilaría de ida y vuelta alrededor de delta cero. Entonces, va a ir por acá, debe volver a oscilar, etcétera, etcétera. A la frecuencia natural. Debido a la amortiguación inherente, la oscilación disminuye y el punto de operación, entonces cada vez ser más pequeñitas las oscilaciones hasta que se va a hacer igual a cero y se va, una vez que el sistema se haya restituido, va a volver a su punto de operación original delta cero. El ángulo crítico de despeje, o sea, ¿cuál es el ángulo máximo que puede incrementarse el ángulo máximo de potencia que puede incrementarse antes de perder sincronismo? Cuando cualquier aumento adicional en delta 1, si esto sigue aumentando delta 1, hace que el área A2 representa la energía de desaceleración sea menor que el área que el área 1 que representa la energía de aceleración. Entonces, si se da el caso de que A2 sea mayor que A1, vamos a estar en problemas. Entonces, ¿cuál es el ángulo máximo? Pues el ángulo máximo va a ser o el punto F, está en la intersección de la potencia mecánica, como se muestra en la figura. Entonces, el ángulo máximo de despeje de la falla, que va a coincidir con la potencia mecánica del punto inicial de operación. Entonces, aplicando el criterio de áreas iguales de la figura, para que no haya pérdida de sincronismo, sabemos que esta área, el área 1, tiene que ser igual al área 2. ¿Cuál es el área 1? Va a ser la integral de PM por delta M entre delta 0 y delta C, que va a ser este rectángulo. Si resolvemos esa integral, va a ser igual a esta, a PM, que multiplica
ángulo delta C, PM máximo, que nos representa aquí la onda sinusoidal, por el seno del ángulo alfa, menos la potencia mecánica por esta función, que nosotros la nos va a dar todo. El área A2, lo que nosotros tenemos que hacer es restar este rectángulo, que va a ser igual a la potencia máxima, que es esta, que multiplica a la diferencia del ángulo delta máximo, que viene desde 0 hasta delta máximo, menos el ángulo de delta crítico, que viene desde 0 hasta delta crítico, y vamos a tener esta área. Entonces, estamos esa área, y nos vamos a quedar con el área 2. Pues si solucionamos para el ángulo delta crítico, que es el ángulo máximo en el cual se debe abrir el interruptor, vamos a tener que el coseno del ángulo crítico va a ser igual a la potencia mecánica, igual que es la inicial, dividido entre la potencia máxima, que multiplica el ángulo delta máximo menos el ángulo inicial delta cero más el coseno del ángulo de delta máximo. Bueno, con esta función podemos encontrar cuál es el ángulo crítico, el máximo tiempo en el cual, no tiempo, el máximo ángulo al cual debemos abrir el interruptor. La aplicación del criterio de áreas iguales ha hecho posible encontrar el ángulo crítico del despeje de la falla para que la máquina permanezca estable. Para encontrar el tiempo crítico de apertura, se necesita aún resolver la ecuación de la ecuación de oscilación no lineal. Para este caso particular, donde la energía eléctrica PE durante la falla es cero, se puede obtener una solución analítica para el tiempo crítico de apertura. En este sentido, la ecuación de oscilación dada por la ecuación 1121 durante la falla con la potencia eléctrica a cero se convierte en la ecuación 1121 era que la constante de inercia h dividido entre pi por la frecuencia del sistema por la segunda derivada del ángulo potencia es igual a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Como la potencia eléctrica es cero en el tiempo de la falla, va a ser igual a la potencia mecánica. Si despejamos, vamos a tener que la segunda derivada del ángulo de potencia es igual a pi por la frecuencia del sistema dividido entre la constante de inercia por la potencia mecánica. Integrando ambos lados, nuestra primera integral nos va a dar que va a ser la derivada del ángulo de potencia. Esta es la aceleración, ¿verdad? La primera integral nos va a dar la velocidad angular, que va a ser igual a pi por la frecuencia 0 dividido entre h por pm de la integral entre 0 y el tiempo t, que va a ser igual a pm por el tiempo. Integrando de nuevo, para encontrar el ángulo de potencia, va a ser igual a la integral de esta integral aquí y la integral aquí. Va a ser igual que el ángulo de potencia, pi por la frecuencia del sistema dividido entre dos veces la constante de inercia,
por la potencia mecánica por el tiempo al cuadrado más el ángulo inicial. Por lo tanto, si el ángulo crítico es el ángulo de despeje, si el ángulo de potencia C es el ángulo de despeje crítico, el tiempo de despeje crítico correspondiente va a ser igual que el tiempo de despeje crítico va a ser igual a la raíz cuadrada, dos veces la constante de inercia por la diferencia entre el ángulo crítico menos el ángulo inicial, dividido entre la pi por la frecuencia del sistema por la potencia mecánica inicial. Y entonces podemos encontrar el tiempo de despeje crítico de la falla, es el tiempo máximo en el cual el interruptor debe abrir esa falla. Ahora considere la ubicación de la falla F a cierta distancia del extremo 1. Ella no está en la barra, sino está en alguna parte entre la línea 1 y 2. Suponer que la potencia de entrada PM es constante y que la máquina está funcionando de manera constante suministrando potencia al sistema con un ángulo de potencia delta cero. Entonces, estoy trabajando tranquilamente en este punto con un ángulo de potencia inicial de delta cero. La curva de ángulo de potencia correspondiente a la condición previa a la falla viene dada por la curva A. Entonces, nuestra curva antes de la falla es esta que la estoy dibujando en amarillo. Con la ubicación de la falla en F, lejos del punto 1, es equivalente entre las barras aumenta, disminuyendo la capacidad de transferencia de potencia y la curva del ángulo de potencia está representada por la curva B. Entonces, una vez que tenemos la falla, la reactancia de transferencia equivalente entre las barras aumenta, porque estas que están en paralelo tienen una reactancia menor, como ya no están más en paralelo, entonces la reactancia va a aumentar. Por lo tanto, va a disminuir la capacidad de transferencia. Si tienes una reactancia mayor, entonces vamos a poder transferir menos potencia de la barra 1 a la barra 2. Y eso se refleja en una disminución de la capacidad de transferencia de potencia B va a ser la curva de potencia después de la falla. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está suponiendo es que una vez que despejemos la falla, esta línea va a quedar fuera del sistema. No la vamos a volver a conectar. Y entonces solamente vamos a tener una línea operando. Si tenemos una línea operando, tenemos mayor reactancia que dos líneas en paralelo. Si tenemos una mayor reactancia, por solamente tener una línea, vamos a tener menor capacidad de transferencia y por eso que la curva B es más pequeñita. Finalmente, la curva C, no, perdón, la curva B es esta, durante la falla. Durante la curva B.
Finalmente, la curva C representa la curva del ángulo de potencia posterior a la falla, la que es dibujada en verde, luego que la falla ha sido removida. Cuando la falla trifásica, el punto de operación cambia inmediatamente del punto B en la curva B. Entonces, el punto de operación, que originalmente estaba en el punto A, aquí, el momento que ocurre la falla, baja hasta la curva que nos representa a la curva de la falla, que es el punto B. Entonces, bajamos de la curva A a la curva B. Y entonces vemos que hay un exceso de potencia mecánica de entrada sobre la potencia eléctrica de salida. Pues aquí claramente vemos que la potencia mecánica es mayor que esta potencia eléctrica de aquí. Lo que va a significar en que el rotor se va a acelerar, almacenando el exceso de la energía cinética y el ángulo de potencia se va a incrementar. ¿Hasta dónde se va a incrementar? Hasta el momento que nosotros despejemos la falla. Suponga que la falla se despeja en el punto delta 1. Entonces, en este, nosotros vamos a abrir los interruptores ahí, abriendo la línea en falla. Esto cambia repentinamente el punto de operación de este punto hasta la nueva condición con una sola línea, que es la condición después de la falla. La potencia neta ahora se está desacelerando, porque en esta parte vemos que la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica. Y entonces, obviamente, va a haber una desaceleración. Y la energía cinética previamente almacenada se va a reducir a cero en el punto F. Entonces, antes de empezar a desacelerar, como ha almacenado energía en el rotor, y por la inercia misma, esta va a seguir acelerando hasta que se haga cero, y esa va a ser en el punto F. Hasta aquí. Y luego va a empezar a desacelerar otra vez. Cuando el área asombrada, ¿cuál va a ser este punto F? Cuando esta área de aquí, el área A2, entre el punto D, E, F, G, sea igual al área asombrada A, B, C, D, que es A, B, C y D. Alteza. Dado que la potencia eléctrica es aún mayor que la potencia mecánica, el rotor continúa desacelerando y el camino se desvía a lo largo de la curva del ángulo de potencia que pasa por el punto E. Entonces va a seguir desacelerando. El ángulo del rotor va a oscilar hacia adelante y hacia atrás alrededor del punto E. Así, así, hasta que se va a hacer más chiquito. A su frecuencia natural. El amortiguamiento presente en la máquina hará que estas oscilaciones disminuyan y se establecerá un nuevo punto de operación en estado permanente en la intersección de PM con la curva C. Entonces, un nuevo punto de operación va a ser el punto PM con la intersección con la curva C. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber cuál va a ser el ángulo crítico de despeje
que ya sabemos que va a ser cuando el área A2, que representa el área de la energía de desaceleración, que va a estar entre el ángulo crítico y el ángulo máximo, que va a ser esta área, sea igual al área de aceleración. Y el área de aceleración es esta área AB, BC y CD. Esto ocurre cuando el ángulo máximo o el punto F está en la intersección con la línea PM. Y la curva C, como se muestra en la figura. Entonces, para encontrar esas dos áreas, el área A2 y el área A1, eso. Lo podemos encontrar primero encontrando el área de este rectángulo, que va a ser igual a la potencia máxima, esta parte, por esta sección, y esta sección es la diferencia entre el ángulo delta crítico y el ángulo delta cero. Es esta función. Entonces, tenemos todo el área del rectángulo. Y a este rectángulo tenemos que restarle esta parte. Y esa parte es la integral del ángulo entre delta cero y el ángulo crítico, de la potencia 2 máxima, que la potencia 2 máxima es la que se va a producir en el momento de la falla, por el seno del ángulo delta. Y que va a ser igual al área, a esta área, que primero la podemos encontrar como la integral entre delta C y delta máximo de la curva C, que va a ser la curva P3 máximo, por el seno del ángulo delta por la derivada del ángulo de potencia, entre delta C y delta máximo, menos este que parece un cuadrado, menos la potencia mecánica, PM, que es esta, o que es esta, mejor dicho, perdón, que multiplica a esta parte. Y esa parte es la diferencia entre el ángulo delta máximo y el ángulo delta crítico. Entonces, si solucionamos eso, vamos a tener que el coseno del ángulo crítico va a ser igual a esta función. Va a estar en función de la potencia máxima, la potencia de la curva que se presenta después de la falla, por el coseno del ángulo máximo, menos la potencia 2, que es la potencia que nos refleja la curva durante la falla, dividido entre la potencia 3 máxima menos la potencia 2 máxima. La aplicación del criterio de áreas igualas nos proporciona el ángulo de despeje crítico para mantener la estabilidad. Entonces, si logramos despejar en este tiempo, en máximo este tiempo, entonces el sistema va a ser estable. Si nos pasamos un poquito más, ya
el sistema ya no va a volver a la estabilidad. Sin embargo, debido a la no linealidad de la ecuación de oscilación, no es posible una solución analítica para encontrar el tiempo crítico de despeje. En esta condición no podemos encontrar el tiempo crítico de despeje de la falla. En la siguiente sección instituiremos la solución numérica que puede extenderse fácilmente a sistemas grandes. Para ello se va a desarrollar la función llamada EAC-Fold para un sistema de una máquina conectada a una barra infinita. Esta función obtiene la curva del ángulo de potencia antes de la falla, durante la falla y después de la eliminación de la falla. Esta función, la EAC-Power, utiliza el criterio de áreas iguales para encontrar el ángulo crítico de despeje. Lo que nos va a encontrar es el ángulo crítico de despeje. Para el caso en que la transferencia de energía durante la falla sea cero, como es el primer caso que hemos visto, cuando la falla está prácticamente en la barra 1, se utilizará la ecuación C92 para encontrar el tiempo crítico de despeje. La función grafica la curva del ángulo de potencia y muestra las áreas iguales sombreadas. En esos datos vamos a tener que el P0 es la potencia inicial por unidad, es el voltaje interno transitorio del generador, que es el voltaje en vacío para nosotros, ves el voltaje en la barra infinita, X1 es la reactancia de transferencia antes de la falla, X2 es la reactancia de transferencia durante la falla. Si la transferencia de potencia durante la falla es cero, debe usarse infinito para la función X2. Finalmente, la reactancia X3 es la reactancia de transferencia posterior a la falla. Si se usa el programa IAC-Fold sin argumentos, se le solicitará al usuario que ingrese las cantidades anteriores. Entonces, veamos el ejemplo usando la función EAC-Power. El ejemplo 11.5. Dice, un generador sincrónico de 60 Hz que tiene una constante de inercia de H igual a 5 megajoules por megavatio, megavolt ampere, y una reactancia transitoria de eje directo igual a 0,3 por unidad, está conectado a una barra infinita a través de un circuito puramente reactivo, como se muestra en la figura. Las reactancias están marcadas en el diagrama con una base común del sistema. El generador está entregando potencia real, potencia eléctrica, a 0,8 por unidad, y una cantidad de reactivo de 0.074 por unidad, a la barra infinita con voltaje igual a 1 por unidad, en la barra infinita. Inciso A. Se produce una falla trifásica temporal en el extremo inicial de la línea, en el punto F, el caso primero. Cuando se despeja la falla, ambas líneas quedan conectadas. O sea, vuelve el sistema a recomponerse igual como estaba antes de la falla, por eso el punto tiene que volver al punto inicial delta 0. Determina el ángulo crítico de despeje y el tiempo crítico de despeje de la falla. Inciso B. Se produce una falla trifásica. En el medio de una de las líneas, la falla se despeja y la línea con falla se aísla, o sea, queda fuera del sistema. Determina el ángulo crítico de despeje. Entonces, si lo hacemos manualmente, tenemos el sistema, tenemos la reactancia de eje directo del generador, 0,3, el transformador 0,2, las dos líneas con su reactancia de 0,3 cada una de ellas, conectadas a la barra infinita que tiene un voltaje de 1 por unidad. Calculamos la corriente que está fluyendo hacia la barra infinita, que va a ser igual a la potencia conjugada, igual a la potencia activa, 0,8, vamos conjugada, cambia el signo, menos la parte reactiva, que es 0,074. Dividido entre el voltaje de la barra infinita, que es 1 por unidad. Y esta es la cantidad de corriente, entonces,
que está circulando. La reactancia de transferencia entre el voltaje interno y la barra infinita antes de la falla va a ser entonces, estas dos están en serie, 0,3 más 0,2 es igual a 0,5, 0,3 más 0,2, 0,5, y estas dos líneas están en paralelo, por lo tanto va a ser 0,3 dividido entre 2, nos da 0,65 la reactancia equivalente. Nos vamos a tener E prima y aquí el voltaje. Y aquí vamos a tener que este X es igual a 0,65. Y la corriente que está fluyendo es igual a 0,8 menos J 0,074 por unidad. El voltaje interno transitorio, este prima, va a ser igual al voltaje, este voltaje, barra infinita es 1 por unidad, es igual a 1 por unidad, menos la caída de tensión en esta reactancia. Y esa caída de tensión es igual a la reactancia por la corriente que está circulando. Pues el valor de la reactancia 0,65 por la corriente que está circulando y nos da que el voltaje es 1,17. Aquí es el voltaje 1,17 con un ángulo de 26,3 grados. Como ambas líneas quedan conectadas cuando se despeja la falla, la ecuación de potencia antes y después de la falla va a ser la misma porque va a volver a la misma curva, que es esta. Antes de la falla y después de la falla se vuelven a conectar las dos líneas, por lo tanto se opera sobre la misma curva. Entonces la potencia máxima por el seno del ángulo de potencia va a ser igual al ángulo al voltaje prima 1,17 que hemos calculado por el voltaje en la barra infinita 1 dividido entre la reactancia del sistema 0,65 por el seno del ángulo de potencia. Entonces, tenemos que nuestra ecuación de la potencia máxima por el seno del ángulo de potencia va a ser igual a 1,8 por el seno del ángulo de potencia. Entonces, esta gráfica va a representar a esta ecuación. El ángulo de operación inicial está dado en este punto. Que va a ser igual a la curva 1,8 por el seno del ángulo de potencia es igual a 0,8, que va a ser igual la potencia eléctrica aquí. Va a ser 0,8. Despejamos y nos da que el ángulo de potencia inicial, son 26,38 grados. Que ya lo sabían, ¿no? Y si nos referimos a la figura, el ángulo máximo va a ser igual a pi, 180 grados. No se olviden que es simétrico. Va a ser igual a 180 menos el ángulo delta cero. Porque este ángulo es igual que este ángulo. Esa distancia es la misma que esa distancia. $180 menos delta cero es 153,612. Entonces este ángulo
va a ser 156 grados. Dado que la falla está al comienzo de la línea de transmisión, la transferencia de potencia durante la falla es cero, perdón, y el ángulo crítico de despeje está dado por la ecuación 1191. Y es que el coseno del ángulo crítico es igual a la potencia mecánica dividido entre la potencia máxima. La potencia mecánica es 0,8, que es igual a la eléctrica, dividido entre la potencia máxima es 1,8. Pero el ángulo máximo, que son los 156 grados, o 153, que son 2,68 radianes, menos el ángulo delta cero, que son los 26 grados, que son 0,46 radianes, más el coseno del ángulo máximo, más el coseno del ángulo 153,61. Y esto nos da que el coseno del ángulo crítico es 0,091. Le sacamos la inversa y nos da que el ángulo crítico, este de aquí, es 84,77 grados, que son 1,48 radianes. Y el tiempo crítico, que podemos calcularlo en esta condición de falla, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la constante de inercia. La constante de inercia es dato, es 5, que multiplica el ángulo crítico, que es 1,48 radianes, menos el ángulo inicial, que es 0,46, dividido entre pi, por la frecuencia del sistema 60 Hz, y por la potencia mecánica, que es igual a la eléctrica, que es 0,8. Y es igual a 0,26 segundos. Entonces tenemos que abrir, despejar la falla en un tiempo máximo de 0,26 segundos para que el sistema vuelva a la normalidad, o sea, que el sistema sea estable. A continuación, vemos el uso de la función sfold para resolver el problema anterior y mostrar la gráfica del ángulo de potencia con las áreas iguales, sombreadas. Usamos los siguientes comandos. Metemos que la potencia mecánica es 0,8, el voltaje es 1,17, el voltaje en la barra infinita es 1, x1 es 0,65, x2 es infinita, el momento del despeje de la falla, y x3 es lo mismo, porque se reconecta en todo el sistema, vuelve a 0,65. Y nos va a dar este gráfico, donde nos dice que el ángulo inicial es el 26,36 grados, es este punto de aquí. El ángulo máximo, 153, este punto. Y el ángulo crítico, delta C, es ese punto que es 84,67. Y el tiempo crítico de despeje de falla, 0,26. Entonces veamos el MATLAB. MATLAB. Ejemplo 11,5. ¿Dónde está? Ese es el 10. Este. Pues aquí nos va a hacer el inciso A y nos va a seleccionar el inciso B también. Veamos primero el inciso A. Hola. ¿Sí? ¿Sí?
Llámeme en 2 horas, estoy en clases ahorita, por favor. Ya, ya está. Em, Dice, coloque el valor de H. H era 5, ¿no? Constante de inercia. Y entonces aquí nos calcula que el ángulo inicial son los 26,38, el ángulo máximo es oscilación 153, el tiempo crítico de despeje 84 y el tiempo crítico de despeje 0,26 segundos. Y la gráfica. La gráfica con los puntos respectivos. $26,36, la potencia 0,8, aquí el tiempo crítico, el ángulo crítico 84 y aquí el ángulo máximo 153. Y no soluciona el inciso B. Bueno, no importa por el momento. El inciso B, cuando la falla es aquí en la mitad de la línea. La curva del ángulo de potencia, antes de que ocurra la falla, es la misma que la anterior, que está dada por la potencia 1 máxima, que es 1,8 por el seno del ángulo alfa. La misma que graficamos en el ejemplo, en el inciso A. El generador está funcionando con el ángulo de potencia inicial, es decir, el ángulo inicial 26,4 o 0,4605 radianes. La falla ocurre en el punto F, en el medio de una línea, lo que resulta en un circuito que se muestra en la figura. Entonces vamos a tener aquí, representando que este va a ser el punto de falla. Tenemos las dos líneas en paralelo. Entonces vamos a tener aquí que va a ser en la mitad de la segunda línea, 0,15 de reactancia aquí, y la otra mitad 0,15. Todos se conectan al punto B. Y esta es la otra línea en paralelo, que tiene una reactancia de 0,3. Esta es la reactancia del generador más el transformador, 0,3 más 0,2. La reactancia de transferencia durante la falla se puede encontrar más fácilmente al convertir el circuito estrella ABF, ABF, en un circuito delta, equivalente eliminando la unión C, eliminando este punto. Entonces hacemos una conversión estrella delta. ¿Entre qué? Entre el punto A, B y F. Es una estrella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener este circuito delta que va a ser igual a ¿qué? Como es la conversión de estrella delta, lo que hacemos es en el numerador sumar todas las reactancias del circuito estrella o multiplicar.
Entonces, hacemos 0,5 por 0,3, que es 1. La otra es 0,5 por 0,15. Y la tercera es 0,3 por 0,15. Dividido entre la que queremos calcular, que es en este caso esta, entre 0,15. Y nos va a quedar que este es x2, que va a ser igual a 1,8. Esta, 0,9, va a ser igual a este producto dividida entre 0,3, entre esta del frente. Y esa nos va a dar 0,9, que es esta. Y esta tercera, la 0,54, va a ser dividida entre las 0,5. Y entre 0,5 nos va a dar la 0,54. Pues tenemos esta del BF, esta me queda 0,15 aquí y el voltaje. Entonces, la reactancia equivalente entre el generador y la barra infinita, ¿cuál es la reactancia? Es esta. Entre el generador y la barra infinita. Por lo tanto, el ángulo de potencia durante la falla, la potencia 2 que vimos en la teoría, por eso el ángulo delta es igual a 1,17, el ángulo de prima, el voltaje en la barra infinita, en la potencia máxima, por el seno del ángulo delta. Y esto nos sale, perdón, el 1,8, que es la reactancia equivalente durante la falla, y nos da que la potencia 2 máxima, su gráfica es 0,65 por el seno del ángulo de potencia. Bueno, aquí lo tengo para que lo tengo más claro para que ustedes se ubiquen, porque no es muy fácil darse cuenta de acuerdo a lo que está dibujado ahí. Entonces aquí lo redibujamos mejor y redibujamos el circuito estrella. Dice, ¿cuál es el punto común del circuito estrella? El punto C. Este. No sé qué está aquí. Entonces, tenemos desde la A hasta C tenemos 0,5. Desde la C hasta la B tenemos 0,3. Desde la C hasta la B tenemos 0,3. Y desde la C hasta la F tenemos 0,15. Y queremos hacer este circuito estrella o delta, el que está en verde, que va a ser el RA, RB y el RC. ¿Y qué es eso? No es más que la multiplicación de todos, 0,5 por 0,3
0,3 por 0,15 y 0,5 por 0,15 en el numerador, dividido en el circuito del frente. Para el RA, ¿cuál es el circuito del frente? El 0,15, es este. Y nos da 1,8. Para el RB, lo mismo el numerador, es este, cual circuito del frente es 0,5, es este. Y para el RC, que es este, ¿cuál es su circuito del frente? Es 0,3. Dividido entre 0,3 y nos da 0,9. Entonces, de ahí salen los valores que están acá. Entonces, esta delta, que aquí no se la ve muy bien, o esta estrella, mejor dicho, de aquí, que no se la ve muy bien, redibujando se puede entender mejor. Cuando se despeja la falla y la línea en falla es aislada, por lo tanto, la reactancia de la transferencia por falla va a ser igual a 0,3 del generador más 0,2 del transformador, más 0,3 de una línea, porque la otra línea queda fuera, ya no se conecta al sistema. Y entonces nos queda que la reactancia equivalente es 0,8 por unidad, y su ecuación de su curva va a ser la P3 máximo por el seno del ángulo de potencia, que es el, eh, eh, el voltaje en vacío 17, el voltaje en la barra infinita 1, su reactancia equivalente 0,8 por el seno del ángulo de potencia. Y nos da que este es 1,4625 por el seno del ángulo de potencia, que va a ser esta curva, ¿no? Esta. Después de la falla. En base a la figura, ahí está, podemos encontrar que el ángulo máximo va a ser igual a los 180 grados, a este punto de aquí, menos esta parte. Y por simetría, esa parte es igual. Aquí, no por simetría, sino vamos a, este es la, si supongamos que este es un ángulo de, a ver, de 90 grados, eh,
Yo sé que este es el ángulo delta, el ángulo de potencia, por equivalencia de triángulos. Pero ahorita no sé cómo demostrarlo. Si tengo de aquí que el seno del ángulo delta va a ser a esta distancia que ya va a llamar X, dividido entre esta B. No me acuerdo esto. Ya lo asumiremos como un axioma, de que esta distancia es la potencia mecánica, que eso queda claro, que es esta. Este es el ángulo delta. Es 0,8 y dividido entre esta hipotenusa, que en teoría es 1,4625. Y que nos da 146 grados. Esto. Aplicando 1193, el ángulo crítico de despeje va a estar dado entonces, aplicando esta ecuación. La potencia mecánica es 0,8, el ángulo máximo es 2,56, el ángulo cero es inicial es 0,46, más la potencia 3 durante la falla, que es 1,4625, potencia 3 máxima, 1,4625. Y ahí va. Por el coseno del ángulo máximo, que es 146, menos la potencia 2, que la calculamos durante la falla, con esta, que igual a 0,65. Por el coseno
del ángulo delta cero, que es 26 grados, el ángulo inicial. Divide entre la potencia 3 máxima menos la potencia 1,46 menos 0,65. Y nos da que el coseno del ángulo crítico es menos 0,1535. Y el ángulo crítico nos va a dar 98 grados. Este punto. Entonces, si entramos al MATLAB, vamos a poder calcular, encontrar que el ángulo inicial, 26, el ángulo máximo 146 y el ángulo máximo de despeje crítico es 98,83. Nos vamos a MATLAB. ¿Por qué no quiere hacer el inciso? A ver aquí. El inciso B. No sé qué correcciones dice, pero no tiene nada que ver. Entonces, 26 el ángulo inicial, el ángulo máximo 146 y el ángulo crítico 98. Y con la gráfica, aquí con los puntos. No, voy a marcar. Veintiséis, 98, el ángulo de despeje crítico, y 146, el ángulo de despeje máximo. Ujú.
Claro, ahora sí, ya me acordé. Esta es la ecuación de esta mi función. Yo quiero encontrar ese punto. Lo que yo puedo decir es, mi ecuación es 146,25 por seno del ángulo delta, si es igual a la potencia mecánica de 0,8, voy a estar en este punto. Entonces voy a encontrar este ángulo o este ángulo. Entonces aquí, mi seno del ángulo delta va a ser 0,8 dividido entre 1,4625, que es esto. Entonces de ahí viene la solución de esa que me estaba poniendo mal. Como tenemos el problema con la ecuación que no es lineal, ¿cómo podemos solucionarla? Y hemos visto que varias técnicas para poder linealizar. Y dice el texto de que se pueden aplicar técnicas de integración numérica para obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales no lineales. Muchos algoritmos están disponibles para la integración numérica. El método de Euler es el más simple y el menos preciso de todos los métodos numéricos. Los vamos a ver aquí por la simplicidad que tiene. Al estudiar este método, podemos comprender las ideas básicas involucradas en las soluciones numéricas de EDU y comprender más fácilmente los métodos más potentes como el procedimiento de Runge-Kutta. Entonces, veamos el método de Euler. Considerar la ecuación diferencial de primera orden, dx sobre dt, que es igual a una función de x. El método de Euler se ilustra en la figura, donde la curva que se muestra representa la solución xt. Si para t0, aquí, el valor xt0, este y ese punto, es x0, la curva puede ser aproximada por la tangente evaluada en ese punto. Entonces, calculamos su tangente en ese punto. Es esa curva. Para un pequeño incremento en t, denotado por delta t, este de aquí, el incremento en x va a estar dado aproximadamente porque delta x va a ser la derivada de x, de la función de x en función del tiempo, valuada en el punto x0 por la variación delta t. Donde dx sobre dt es la pendiente de la curva en t0, x0. Entonces, es esa pendiente que se puede determinar a partir de 1194. Por tanto, el valor de x en t0 más delta t va a ser igual a x1, este otro punto de aquí, ahí sí, a lo mejor el valor de la pendiente, aquí este punto x1, ahí, que va a ser igual a x0, a este punto, más la derivada
de x en función del tiempo, valuada en el tiempo, en el punto x0 por delta t. La aproximación anterior es la expansión de la serie de Taylor alrededor del punto t0, x0, donde se han descartado los términos de orden superior. Los valores posteriores de x se pueden determinar de manera similar, por lo tanto el algoritmo computacional va a ser que xi más 1 va a ser igual a xi más la derivada de xt valuada en el punto xt por la pequeña variación delta t. Entonces vamos a ir encontrando todos estos puntos. Al aplicar el algoritmo anterior sucesivamente, podemos encontrar valores aproximados de x de la función del tiempo en suficientes puntos desde un estado inicial t0, x0 hasta un estado final tf, xf. La ilustración gráfica se muestra en la figura. El método de Euler supone que la pendiente es constante durante todo el intervalo delta t, haciendo que los puntos caigan por debajo de la curva. Entonces, este método hace que al final vamos a encontrar esta curva, que por la simplicidad del método va a caer por debajo de la curva original. Le voy a cambiar de color porque no se ve nada. ¿Qué era esto? Esa es la curva original. Se puede obtener una mejora calculando la pendiente tanto al comienzo como al final del intervalo y luego promediando estas pendientes. Este procedimiento se conoce como el método modificado de Euler y se describe a continuación. No vamos a perder mucho tiempo aquí en las matemáticas porque no lo vamos a usar. Pero sí entender el concepto que aquí el método modificado de Euler lo que está haciendo es no asumir que la pendiente es la misma en todos los puntos, sino encontrar dos pendientes en dos puntos, promediarlas para ir evaluando esas nuevas pendientes en los otros puntos y de esa forma aproximarse más a la curva original. Y al final vamos a tener este algoritmo computacional agarrando dos puntos intermedios y promediándolos. El problema con el método de Euler es que se introduce un error numérico al descartar los términos de orden superior en la expansión de la serie de Taylor. Pero al usar un valor razonablemente pequeño de delta t, podemos disminuir el error entre puntos sucesivos. Si el tamaño del intervalo disminuye demasiado, el número de pasos aumenta y el error de redondeo de la computadora aumenta directamente con el número de operaciones. Por lo tanto, el tamaño del intervalo debe seleccionarse lo suficientemente pequeño como para obtener una solución razonablemente precisa, pero al mismo tiempo lo suficientemente grande como para evitar las limitaciones numéricas de la computadora. La técnica anterior se puede aplicar a la solución de ecuaciones diferenciales de orden superior. Una ecuación diferencial de orden n puede expresarse en términos de n ecuaciones diferenciales de primer orden mediante la introducción de variables auxiliares. Estas variables se denominan variables de estado, que pueden ser cantidades físicas en un sistema. Por ejemplo, dada la ecuación diferencial de segundo orden, A2 derivada segunda de x más A1 derivada de x más A0 por x es igual a c, y las condiciones iniciales x0 y la derivada de x evaluada en el punto x0, en el tiempo t0, presentamos las siguientes variables de estado, que x1 va a ser igual a x y x2 va a ser la derivada de x en función del tiempo. Por lo tanto, la ecuación diferencial de segundo orden anterior se puede escribir como las dos siguientes ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden, que va a ser la derivada de x1 igual a x2 y la derivada de x2 que va a ser igual a c sobre a2 menos a0 dividido entre a2 x1 menos a1 sobre a2 por x2. Existen otras técnicas mucho más potentes para la solución numérica de ecuaciones no lineales. Una técnica popular es el método de Runge-Kutta.
que se base en fórmulas derivadas mediante el uso de una aproximación para reemplazar la expansión truncada de la serie de Taylor. El lector interesado debe consultar los libros de texto sobre técnicas numéricas. MATLAB proporciona dos potentes funciones para la solución numérica de ecuaciones diferenciales que emplean los métodos de Runge-Kutta-Feldberg, que van a ser el O de 23, basados en las fórmulas de segundo y tercer orden de Feldberg para la precisión media, y el O de 45, basados en el par de cuarto y quinto orden para mayor precisión. Por lo tanto, la ecuación diferencial de orden n debe transformarse en n ecuaciones diferenciales de primer orden y debe colocarse en un archivo m, que devuelve la derivada de estado de las ecuaciones. Los formatos de estas dos funciones son que las variables t y x en el O de 23 tienen las variables x prime, t span y x0. Y el O de 45 tiene las mismas variables, donde t span es el tiempo cero hasta el tiempo final, es el intervalo de tiempo para la integración. O sea, ¿en qué tiempo quieres integrar? Entre 0 y un segundo, por ejemplo. X0 es el vector columna de las condiciones iniciales en el tiempo t0. Y x prime es la derivada de estado de las ecuaciones definida en un archivo llamado xprime.m. Entonces, para demostrar la solución de la ecuación de oscilación, considere la figura, esta con la falla en el punto intermedio. Suponga que la potencia de entrada Pm es constante, bajo la operación de estado permanente, la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica, y el ángulo de potencia inicial viene dado por que el ángulo de potencia inicial es igual a la inversa de la potencia mecánica dividida entre potencia 1 máxima. Justo la ecuación que vimos hace un ratito. Donde P1 máximo es igual a EB sobre la reactancia. Y X1 es la reactancia de transferencia antes de la falla. El rotor funciona a velocidad sincrónica y el cambio en la velocidad angular es cero, es decir, la variación inicial de la velocidad angular es cero porque está en equilibrio la potencia eléctrica y la potencia mecánica. Ahora considere una falla trifásica en el medio de una línea como se muestra en la figura. La reactancia de transferencia equivalente entre las barras se va a incrementar, disminuyendo la capacidad de transferencia de potencia y la amplitud de la ecuación del ángulo de potencia se convierte en la P2 máxima, que va a ser igual a la magnitud del voltaje en vacío por el voltaje en la barra infinita, dividido entre la reactancia X2, que es la que se produce en el momento de la falla. Donde X2 es la reactancia de transferencia durante la falla. Por lo tanto, la ecuación de oscilación dada por 1121, esta, la podemos reescribir que la derivada segunda del ángulo de potencia es igual a pi por las frecuencias del sistema dividido entre la constante de inercia por la potencia mecánica menos la potencia eléctrica, que va a ser la potencia máxima por el seno del ángulo delta. Que va a ser igual a pi por la frecuencia por h por la potencia de aceleración. La ecuación de oscilación anterior se transforma en forma de variables de estado, como la derivada del ángulo de potencia va a ser igual al cambio de velocidad angular, y la derivada del cambio de la velocidad angular va a ser igual a la potencia de aceleración. Se aplicará el método modificado de Euler a las ecuaciones anteriores, usando las derivadas al comienzo y del intervalo. El valor final del intervalo T1 es igual a T0 más delta T. Se predice a partir de estas ecuaciones, no vamos a entrar al detalle, y de esas otras, usando los valores predictivos, las derivadas al final del intervalo están determinadas por, al final de cada intervalo. Luego se usa el valor promedio de las dos derivadas para encontrar el valor correcto, promediamos las dos. Basado en el algoritmo anterior, se escribe una función llamada swing meu, que tienen los datos de entrada de la potencia mecánica, el voltaje de excitación, el voltaje en la barra infinita, las reactancias X1, X2 y X3, X1 antes de la falla, durante la falla y posteriormente la falla, la constante de inercia, la frecuencia, el tiempo crítico, el tiempo de
de falla y DT no sé qué es, no, de estar más abajo. Para el análisis de estabilidad transitoria de un sistema de una máquina. Los argumentos de la función son PM, la potencia mecánica, que permanece constante, el voltaje en vacío, el voltaje en la barra infinita, X1, la reactancia entre las barras antes de la falla, X2, la reactancia entre las barras durante la falla y X3 después de la falla. H, la constante de inercia del generador en megajoules por MVAs. F es la frecuencia nominal del sistema. TC es el tiempo de eliminación de la falla. TF es el tiempo final de integración. Y DT es el intervalo de tiempo de la integración requerida para el Euler modificado. Si es un MU se usa sin argumentos, se le solicitará al usuario que ingrese los datos requeridos. Además, en base a las funciones RunHakute o de 23 y o de 45 en MATLAB, con el escalón automático, se desarrollan dos funciones más para el análisis de estabilidad transitoria de un sistema de una sola máquina. Estos son SWIM GRK2, que tiene estos argumentos, que está basado en el O de 23, y el SWIM GRK4, que está basado en el O de 45, por lo tanto tiene una mejor solución. Los argumentos de la función son como se definieron anteriormente, excepto que estas técnicas usan el tamaño de paso automático. El argumento de T, por lo tanto, no es requerido. Nuevamente, si es WinGRK2 que usa el O de 23 y el WinGRK4 que usa el O de 45 se usan sin argumentos, se le va a solicitar al usuario que ingrese los datos requeridos. Todas las funciones anteriores usan una función llamada ccTime, que obtiene el tiempo de despeje crítico de fallas para la estabilidad crítica. Entonces ahí vamos a poder encontrar el tiempo crítico de despeje de falla. Ya usando esas soluciones matemáticas para linealizar las ecuaciones. Hagamos un break de 5 minutos, por favor, jóvenes.